Hace apenas 4 noches, el martes a las 9:47 de la noche, recibí una llamada que todavía retumba en mi espíritu. Estaba terminando una reunión de liderazgo en nuestra iglesia cuando sonó mi teléfono con insistencia. Era el hermano Andrés Molina, un hombre de 42 años, diácono fiel, residente de Cedar Hill a las afueras de Dallas, Texas. Su voz no era la de alguien exagerando un problema. Era la voz de un padre tratando de mantener la calma mientras algo que jamás imaginó estaba ocurriendo frente a sus ojos. Pastor, se fue todo, me dijo. La luz, el internet, la señal del celular, todo. No hablaba de un apagón común de barrio. En menos de 10 minutos, según confirmó después el reporte municipal, más de 280,000 hogares en el área metropolitana quedaron sin electricidad debido a una falla en una subestación principal. Pero lo que convirtió ese momento en algo distinto no fue solo la oscuridad, fue lo que pasó después. Andrés me contó que cuando las luces se apagaron, su esposa estaba calentando la cena, sus 2 hijos pequeños estaban en la sala haciendo tareas y su madre, una mujer de 76 años, estaba conectada a un concentrador de oxígeno eléctrico. En cuestión de segundos, la casa quedó en silencio absoluto. El refrigerador dejó de sonar. El aire acondicionado se detuvo. El oxígeno emitió un pitido agudo antes de apagarse. La oscuridad no fue gradual, fue total. Andrés corrió hacia el cuarto de su madre. Encendió la linterna del celular, pero no había señal. Intentó llamar al 911 sin servicio. Salió a la calle y vio a sus vecinos haciendo lo mismo. Puertas abiertas, rostros iluminados apenas por pantallas, que pronto también morirían. En menos de 20 minutos, las gasolineras cercanas comenzaron a llenarse. Las filas crecían con rapidez. Algunos intentaban pagar, pero los sistemas electrónicos tampoco funcionaban. Una mujer gritaba porque su bebé necesitaba fórmula que solo podía prepararse con agua caliente. Un hombre golpeaba la máquina de la estación tratando de forzarla a dispensar gasolina. Eso no fue una película. Fue el martes pasado, cuando finalmente Andrés logró traer a su madre al hospital más cercano. El estacionamiento estaba saturado. Decenas de personas mayores dependientes de dispositivos eléctricos habían sido trasladadas al mismo tiempo. El hospital funcionaba con generadores de respaldo, pero la tensión era evidente. La gente no estaba preparada. A la 1:32 de la madrugada la electricidad regresó. 4 horas de oscuridad. 4 horas bastaron para que un vecindario tranquilo entrara en ansiedad colectiva. Cuando Andrés vino a verme al día siguiente, no estaba enojado, no estaba alarmista. Me miró con una sobriedad que me estremeció y me dijo una frase que no puedo sacar de mi mente. Pastor, si 4 horas hicieron esto, ¿qué pasará cuando no sean 4 horas? Hermanos, yo no reflexioné primero. Yo escuché, yo observé, yo oré. Y mientras Andrés hablaba, el Espíritu Santo comenzó a inquietar mi interior con una claridad que no puedo ignorar. Lo que ocurrió en Cedar Hill no fue solo una falla técnica. Fue una advertencia práctica, fue un ensayo sin aviso, fue una pequeña sacudida mostrando lo frágil que es el sistema sobre el cual millones confían ciegamente. Estados Unidos es una nación poderosa, sí, con infraestructura avanzada, así, pero esa noche quedó expuesto algo que la Biblia lleva siglos diciendo. Cuando el hombre confía únicamente en estructuras humanas, vive con una falsa sensación de seguridad. El Salmo 20 dice que unos confían en carros y otros en caballos. Hoy podríamos decir unos confían en redes eléctricas, en bancos digitales, en sistemas médicos, en estabilidad económica. Pero la pregunta es esta, ¿qué sucede cuando todo eso se apaga al mismo tiempo? No estoy hablando de teoría, estoy hablando de lo que ya comenzó a mostrarse. Lo que ocurrió esa noche en Texas no fue la tribulación, pero sí fue una sombra de cómo se siente la vulnerabilidad cuando la cobertura visible desaparece. Y aquí es donde comienza el mensaje que arde en mi pecho. Porque la Biblia no dice que en la tribulación habrá estados protegidos por su bandera. No dice que habrá ciudades exentas por su economía. No dice que habrá regiones inmunes por su tecnología. La Escritura habla de otro tipo de refugio. Esa noche entendí algo con claridad. Los únicos lugares seguros en Estados Unidos durante la tribulación no serán geográficos, serán espirituales. No serán marcados por mapas, serán marcados por pacto. No serán reconocidos por FEMA. Serán reconocidos por el cielo. Dios está despertando a su pueblo ahora no para huir en pánico, sino para establecer refugios de obediencia antes de que la oscuridad se intensifique. Y hoy quiero activar algo en ti desde el inicio, no como dinámica digital, no como costumbre,
sino como acto espiritual consciente. Escribe en los comentarios con intención y fe. Mi casa será refugio. No es una frase emocional. Es una declaración de alineamiento, porque lo que viene no se enfrentará con miedo, sino con preparación espiritual. Y la pregunta que comienza a levantarse es esta. Si el sistema falla, ¿dónde estará tu cobertura? Cuando Andrés terminó de contarme lo que vivió esa noche en Cedar Hill, nos quedamos en silencio varios minutos. No era un silencio incómodo, era un silencio pesado, como cuando el cielo está a punto de hablar. Yo miraba sus manos aún temblorosas mientras sostenía una taza de café que ya estaba frío. Él no es un hombre impresionable. Ha trabajado 20 años en el área de mantenimiento industrial. Conoce de sistemas eléctricos, conoce de protocolos de emergencia, pero lo que lo estremeció no fue la falla técnica, fue la reacción humana. Pastor, me dijo finalmente, yo vi pánico en cuestión de minutos, no en gente incrédula solamente. En creyentes también vi miedo real. Esa frase se me clavó en el corazón porque la Biblia dice en Proverbios que el justo está confiado como un león. Y sin embargo, bastaron 4 horas sin electricidad para que la ansiedad dominara a muchos que cada domingo cantan Cristo es mi refugio. Ahí fue donde entendí que el evento no era el mensaje. El mensaje era lo que quedó expuesto. Hermanos, lo que sucedió en Texas no fue un accidente aislado, fue una radiografía espiritual. Mostró dónde está realmente puesta nuestra confianza. Mostró cuán dependientes nos hemos vuelto del sistema y cuán poco hemos cultivado el altar doméstico. La Escritura nunca prometió estabilidad estructural permanente, nunca prometió continuidad tecnológica eterna. Lo que sí prometió fue cobertura a los que habitan bajo la sombra del Altísimo. Y esa diferencia es profunda. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, no los llevó primero a una ciudad fortificada, los llevó a una identidad de pacto. Cuando vino el diluvio, el único lugar seguro no fue la montaña más alta, fue el arca que Dios había instruido construir. Cuando Jericó iba a caer, la única casa que permaneció en pie fue la que tenía el cordón escarlata en la ventana. Dios nunca ha marcado geografías por casualidad, siempre ha marcado obediencias. Y aquí es donde debemos detenernos con seriedad. Muchos creyentes en Estados Unidos han asumido, quizás sin decirlo abiertamente, que vivir en esta nación les otorga una protección automática. Pensamos que por tener constitución, ejército poderoso, infraestructura avanzada, estamos blindados frente a los tiempos finales. Pero la Biblia no enseña inmunidad nacional, enseña fidelidad personal. Jesús habló claramente en Mateo 24 sobre guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos y angustia de naciones. No dijo que habría excepciones por nivel de desarrollo. No dijo que ciertas economías estarían fuera del alcance de la sacudida. La tribulación no distingue por pasaporte. Lo que sí distingue es la condición espiritual. Lo que vimos esa noche fue una pequeña prueba de lo que sucede cuando lo visible desaparece. Y la pregunta no es si vendrán tiempos más complejos. La pregunta es sobre qué fundamento está edificada tu casa. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 7. 2 hombres construyen casas. Ambas parecen sólidas. Ambas enfrentan tormenta. La diferencia no fue la ausencia de viento o lluvia. La diferencia fue el fundamento. Y aquí comienza la revelación central de este mensaje. Los únicos lugares seguros en Estados Unidos durante la tribulación no serán ciudades específicas, ni estados conservadores, ni regiones rurales alejadas. Serán hogares edificados sobre obediencia radical. No es un código postal lo que determina cobertura, es el pacto. Mira el ejemplo de Gosén en Egipto. Las plagas cayeron sobre la nación más poderosa de la época. Oscuridad, muerte, escasez. Pero en la tierra de Gosén había luz. ¿Por qué? Porque estaba geográficamente protegida. No, porque era territorio de pueblo pactado. Y presta atención a esto. Gosén no estaba fuera de Egipto, estaba dentro, pero estaba marcada. Eso es profundo. No fue un traslado masivo, fue una distinción espiritual. Hermanos, Estados Unidos no está fuera del escenario profético global, está dentro. Y dentro de esta nación habrá distinción, pero no será política, no será partidista, no será económica, será espiritual. El Señor no está preguntando en qué estado vives, está preguntando en qué condición espiritual habita tu hogar. Aquella noche en Cedar Hill, Andrés me dijo algo más que quiero compartir. Cuando regresó la electricidad, sus hijos aplaudieron. Su madre respiró con alivio.
El vecindario volvió a la normalidad, pero él no pudo dormir. Sentí, me dijo, que Dios nos estaba mostrando algo como si fuera un ensayo. Esa palabra ensayo resonó en mi espíritu. La tribulación no comienza de un día para otro sin advertencias. Siempre hay señales, siempre hay pequeñas sacudidas que revelan vulnerabilidades, no para generar miedo, sino para activar preparación. Y aquí viene la pregunta que debemos enfrentar con honestidad pastoral. Si hoy hubiera una interrupción prolongada de sistemas, tu casa sería un lugar de paz o de pánico. No estoy hablando de despensas llenas, estoy hablando de atmósfera espiritual. Hay altar en tu hogar, hay unidad, hay perdón activo, hay dirección espiritual clara. Porque cuando lo externo se tambalea, lo interno se manifiesta. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban en prisión, no tenían comodidad, no tenían garantías, pero a medianoche cantaban. ¿Por qué? Porque su seguridad no dependía del entorno, dependía de la presencia. El mundo está entrando en una etapa donde lo estable dejará de parecer tan estable. Los sistemas financieros pueden fluctuar, las redes eléctricas pueden fallar, las cadenas de suministro pueden interrumpirse, pero la Biblia nunca dijo que nuestra seguridad estaría anclada en infraestructuras humanas. Dijo que el nombre del Señor es torre fuerte. Ahora escucha con atención, porque aquí comienza la parte que muchos prefieren evitar. Hay creyentes que han convertido su fe en cultura, no en convicción. Han heredado cristianismo, pero no han establecido pacto consciente. Asisten a iglesia, pero no gobiernan su hogar espiritualmente. Oran en momentos de crisis, pero no sostienen altar constante. Y la tribulación no respetará cristianismo superficial. La Biblia habla de vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Todas esperaban, todas tenían lámparas, pero solo unas tenían aceite suficiente. La diferencia no fue identidad externa, fue preparación interna. Lo que ocurrió en Texas mostró algo. Estamos más acostumbrados a depender de sistemas que de la dirección del Espíritu. Y Dios está diciendo, despierten antes de que la sacudida sea mayor, porque vendrá un momento donde no serán 4 horas, y en ese momento no bastará con decir somos creyentes. Será necesario haber edificado un refugio espiritual tangible. Cuando Noé construyó el arca, el cielo estaba despejado, no llovía. La gente probablemente se burlaba, pero la seguridad no comenzó cuando cayó la primera gota. Comenzó cuando obedeció la instrucción. Asimismo, el refugio en la tribulación no comenzará cuando el caos se intensifique. Comienza ahora en obediencia silenciosa. Y quiero que entiendas algo con claridad pastoral. No estoy predicando huida geográfica. No estoy diciendo que debas mudarte a otro estado. No estoy hablando de esconderse en montañas. Estoy hablando de algo más profundo. Dios está llamando a su pueblo en Estados Unidos a transformar cada hogar obediente en un arca espiritual. Eso significa restaurar el altar familiar, significa cerrar puertas espirituales que hemos tolerado, significa ordenar prioridades, significa que la Biblia vuelva a abrirse en la mesa del comedor, significa que el perdón se active donde hay resentimiento, significa que la autoridad espiritual del hogar sea ejercida con responsabilidad. Porque cuando la oscuridad avance, no todos los hogares reaccionarán igual. Algunos se llenarán de ansiedad colectiva, otros se convertirán en faros de paz, y esa diferencia no será accidental, será fruto de preparación. Hermanos, Dios no está enviando este mensaje para asustar, lo está enviando porque ama demasiado a su pueblo como para dejarlo distraído. Estados Unidos no es intocable, pero los hogares en pacto sí tienen cobertura, no porque sean perfectos, sino porque están alineados. Y quiero dejar esta pregunta suspendida en tu espíritu mientras avanzamos hacia la siguiente parte. Si hoy el sistema fallara por más de unas horas, ¿tú estaría lista para hacer refugio o buscaría refugio desesperadamente? Porque los únicos lugares seguros en la tribulación no serán señalados por mapas, serán identificados por obediencia. Y Dios está despertando ahora, antes de que sea demasiado tarde. Lo que comenzó como una interrupción eléctrica en un vecindario de Texas no fue un accidente aislado en el calendario, fue una pieza más en un patrón que se está formando ante nuestros ojos. Y cuando digo patrón, no hablo desde la especulación humana, sino desde la convergencia espiritual que la Biblia nos enseñó a discernir. Jesús dijo en Lucas 21 que cuando comenzáramos a ver ciertas cosas suceder al mismo tiempo, debíamos levantar la cabeza. No dijo que entráramos en pánico, dijo que entendiéramos el tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, porque lo que ocurrió en Cedar Hill no está solo.
Se suma a apagones masivos en otros estados en los últimos años. Se suma a interrupciones en cadenas de suministro que dejaron estantes vacíos por semanas. Se suma a crisis bancarias repentinas donde instituciones aparentemente sólidas colapsaron en días. Se suma a incendios, huracanes, tormentas inusuales, tensiones sociales que estallan sin previo aviso. No es un evento, es una alineación. Y cuando los eventos comienzan a alinearse, el pueblo de Dios no debe reaccionar con sorpresa, sino con discernimiento. La tribulación no empieza con un sonido de trompeta visible para todos. Comienza con escenarios que preparan el terreno. Comienza con vulnerabilidades expuestas. Comienza con la ilusión de estabilidad siendo sacudida lentamente. Lo que estamos viendo no es el fin absoluto, es el ajuste de piezas. Y aquí es donde debemos hacer una pausa profunda. Muchos creyentes han interpretado la tribulación como algo lejano, casi cinematográfico, algo que ocurrirá en otra generación, en otro continente, bajo otro sistema político. Pero Jesús nunca habló de distancia cómoda, habló de vigilancia constante. La Escritura nos muestra que antes de cada juicio global, hubo advertencias locales. Antes del diluvio hubo décadas de construcción silenciosa del arca. Antes de la caída de Jerusalén, hubo señales visibles que solo los atentos discernieron. Antes de la destrucción de Sodoma, hubo mensajeros tocando puertas específicas. Dios nunca sorprende a su pueblo preparado, pero sí expone al distraído. Y la distracción espiritual es una de las enfermedades más peligrosas de esta generación. Vivimos hiperconectados, pero espiritualmente desconectados. Sabemos las últimas noticias al instante, pero ignoramos las señales del espíritu. Nos preocupan los índices bursátiles, pero no examinamos el estado del altar doméstico. La alineación de eventos no es casualidad, es misericordia anticipada. Cada apagón, cada crisis inesperada, cada inestabilidad repentina está diciendo algo. El sistema humano no es eterno, y eso no es una declaración pesimista, es bíblica. Hebreos 12 dice que todo lo que puede ser sacudido será sacudido para que permanezca lo inconmovible. La pregunta es, ¿qué en tu vida es inconmovible? Porque lo que vimos en Texas fue movible. La red eléctrica es movible. El sistema financiero es movible, la logística es movible, la estabilidad social es movible, pero hay algo que no lo es, el reino que no puede ser conmovido. Y ese reino no se establece por ubicación geográfica, sino por alineación espiritual. Hermanos, quiero hablar con claridad pastoral. Aquí hay familias que han invertido años en construir seguridad económica, pero no han invertido tiempo en construir cobertura espiritual. Han asegurado casas, autos, planes médicos, pero no han asegurado unidad, santidad y autoridad espiritual en su hogar. Y cuando comienzan las sacudidas, lo que no fue edificado en roca se resiente. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 24. Habrá angustia de naciones, perplejidad. La palabra perplejidad implica confusión, falta de dirección, desorientación colectiva. Eso es exactamente lo que se vio en 4 horas de apagón, gente desorientada. Imagínalo en mayor escala, imagínalo prolongado. Imagínalo simultáneo en múltiples ciudades. La tribulación no solo será física, será psicológica y espiritual. Y aquí está el punto central de esta parte. Dios no está preparando a su iglesia para escapar del escenario. Está preparando a su iglesia para permanecer firme dentro del escenario. Gosen estaba en Egipto. El arca flotó en el mismo diluvio que cubrió la tierra. Rahab vivía dentro de Jericó. La diferencia no fue traslado inmediato, fue cobertura diferenciada. Eso cambia completamente la perspectiva. Muchos han preguntado cuál será el estado más seguro en Estados Unidos. Algunos mencionan regiones rurales, otros hablan de zonas montañosas, otros piensan en lugares con menor densidad poblacional. Pero la Biblia no respalda la seguridad por geografía, solamente respaldó seguridad por pacto. Puedes mudarte a una montaña y aún así estar espiritualmente vulnerable. Puedes vivir en una ciudad grande y estar espiritualmente cubierto. La clave no es el mapa, es la marca. Y cuando hablo de marca, no hablo de algo visible en la frente. Hablo del sello del Espíritu en hogares que decidieron alinearse antes de que la presión aumentara. La alineación de eventos actuales está diciendo algo muy claro. La comodidad se está reduciendo y la comodidad prolongada produce letargo espiritual. Durante años, la iglesia en Estados Unidos ha disfrutado libertad, recursos, infraestructura, acceso, pero esa misma comodidad puede generar dependencia indebida. La tribulación
No encontrará una iglesia dormida si ésta decide despertar ahora. Y eso es lo que Dios está haciendo. Cada evento que parece aislado está tocando el hombro de la iglesia y diciendo: ajusta prioridades, ajusta enfoque, ajusta estructura doméstica, porque lo que viene no se enfrentará con improvisación, se enfrentará con preparación anticipada. En Hechos 2, cuando el Espíritu descendió, los creyentes no estaban dispersos y distraídos, estaban juntos, unánimes. La unidad no se construye en medio del caos, se construye antes. El altar familiar no se improvisa cuando ya hay crisis, se establece en tiempos de estabilidad. La autoridad espiritual no se activa solo cuando hay amenaza, se cultiva diariamente. Y aquí viene una verdad que debemos aceptar con humildad. Muchos hogares cristianos funcionan más como unidades independientes que como territorios espirituales gobernados. Hay oración individual, pero no dirección colectiva. Hay fe privada, pero no altar familiar. Hay asistencia a iglesia, pero no discipulado doméstico. Y la tribulación revelará esas grietas, no para condenar, sino para corregir. Lo que se está alineando no es casual. Las tensiones sociales aumentan, la polarización crece, la estabilidad económica fluctúa, la dependencia tecnológica se intensifica, y en medio de todo eso Dios está susurrando: edifiquen refugios internos. No se trata de miedo, se trata de sabiduría. Proverbios dice que el prudente ve el mal y se esconde, no en escondite físico solamente, sino en refugio espiritual. Si mañana hubiera interrupciones prolongadas, ¿tu hogar tendría dirección espiritual clara? ¿Habría alguien que supiera orar con autoridad? ¿Habría paz o discusión? ¿Habría fe o acusación mutua? Porque cuando lo externo falla, lo interno habla fuerte. La tribulación no creará carácter, lo revelará. Y Dios está dando tiempo ahora para fortalecer carácter, tiempo para reconciliar relaciones familiares, tiempo para sanar heridas, tiempo para restaurar autoridad espiritual del padre y cobertura espiritual de la madre. Tiempo para que los hijos no solo conozcan versículos, sino presencia. La alineación de eventos no es para especular fechas, es para despertar prioridades. El Señor no está marcando estados en el mapa, está marcando corazones en hogares. Y aquí quiero que escuches algo con claridad pastoral profunda. No todos los hogares que dicen ser cristianos serán automáticamente refugios. El refugio se activa por obediencia sostenida, por arrepentimiento real, por renuncia a prácticas que entristecen al espíritu, por restauración del altar, por unidad intencional. No es automático, es alineado. Y mientras el mundo pregunta, ¿dónde es seguro vivir?, el cielo pregunta, ¿quién ha edificado sobre la roca? Porque lo inconmovible no depende de la nación, depende del fundamento. Y lo que se está alineando hoy no es para destruir al pueblo de Dios, es para diferenciarlo. Y la diferencia no será estética, será espiritual. Lo que viene no es para que la iglesia huya en pánico, es para que la iglesia despierte con firmeza, porque cuando la sacudida se intensifique, habrá dos tipos de hogares en Estados Unidos: los que buscan desesperadamente cobertura externa y los que ya habitan bajo cobertura interna. La pregunta no es si la sacudida vendrá. La pregunta es, ¿qué estás edificando mientras todavía hay estabilidad? Porque la alineación ya comenzó y Dios está dando tiempo. Tiempo para ajustar, tiempo para ordenar, tiempo para convertir cada casa obediente en un lugar donde, aunque el sistema tiemble, la paz permanezca. Hay un momento en todo mensaje profético donde la ternura pastoral debe dar paso a la confrontación santa. Y este es ese momento, porque hasta ahora hemos hablado de señales, de alineación, de advertencias misericordiosas, pero ahora debemos entrar en el punto que muchos evitan. Lo que podemos perder si no reaccionamos a tiempo. No estoy hablando de perder salvación, estoy hablando de perder posicionamiento, de perder cobertura práctica, de perder paz en medio del caos. Jesús contó una parábola que no fue dada para niños en escuela dominical, sino para adultos espiritualmente responsables. Mateo 25 habla de 10 vírgenes. 10. No 5 incrédulas y 5 creyentes, 10 vírgenes, todas esperando al esposo, todas con lámparas, todas con intención correcta. Pero solo 5 tenían aceite suficiente. La diferencia no fue identidad, fue previsión. Y aquí debemos detenernos con honestidad. La iglesia en Estados Unidos ha tenido lámpara, pero ha almacenado aceite. Porque cuando el esposo tardó, todas se durmieron. Pero cuando llegó el anuncio, solo unas estaban listas. El aceite no se improvisa en el momento de la crisis.
No se compra a medianoche, no se transfiere de última hora, se cultiva en anticipación. Y esa es la palabra que está golpeando mi espíritu, anticipación. Dios está dando anticipación ahora. Si no reaccionamos, perderemos algo que no se recupera fácilmente. Estabilidad interna cuando la presión externa aumente. Lo que vimos en Texas fue una versión pequeña de lo que puede suceder a mayor escala. Y si en 4 horas hubo ansiedad colectiva, ¿qué sucederá cuando los eventos no se resuelvan en una madrugada? Muchos creyentes confían en que cuando llegue el momento, Dios me dará fuerza. Y sí, Dios da gracia en el momento oportuno, pero la Biblia también enseña preparación consciente. Noé no recibió instrucciones cuando comenzó a llover, las recibió décadas antes. José no interpretó el sueño cuando el hambre ya estaba instalada. Lo hizo 7 años antes. Rahab no colgó el cordón rojo cuando los muros ya estaban cayendo. Lo colgó antes. Si no reaccionamos ahora, podemos perder la oportunidad de establecer orden antes del desorden. Y aquí viene algo que debo decir con claridad pastoral, aunque incomode. Hay hogares cristianos donde reina el entretenimiento más que la oración. Hay familias donde la televisión gobierna más que la palabra. Hay matrimonios donde la comunicación espiritual es mínima. Hay padres que delegaron completamente la formación espiritual de sus hijos a la iglesia del domingo. Y cuando la presión llegue, esas grietas se ampliarán, no por castigo, sino por consecuencia estructural. Si no reaccionamos, perderemos autoridad espiritual doméstica. Y la autoridad no es automática por título de padre o madre. Se ejerce cuando hay alineación con el cielo. En Hechos 19, los hijos de Seba intentaron usar el nombre de Jesús sin tener relación real con él, y el resultado fue exposición y vergüenza. La tribulación no será un tiempo para experimentar espiritualidad superficial. Será un tiempo donde lo real sostendrá y lo artificial se quebrará. Si no reaccionamos, perderemos influencia sobre nuestros propios hijos. Porque cuando la sociedad se sacuda, los jóvenes buscarán dirección. Y si en casa no hay dirección espiritual clara, buscarán respuestas en otros lugares. No podemos esperar construir liderazgo espiritual en medio del colapso. Debemos edificarlo antes. Y aquí hay otra pérdida que debemos considerar: paz mental. La tribulación no será solo escasez física, será presión psicológica colectiva, noticias constantes, rumores, incertidumbre. Si no hemos cultivado disciplina espiritual ahora, el ruido nos dominará después. Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. No dijo que se extinguiría de golpe, dijo que se enfriaría gradualmente. El enfriamiento espiritual no ocurre en un día. Ocurre por descuido prolongado, y la sacudida revelará quién mantuvo el fuego encendido. Si no reaccionamos, perderemos oportunidad de ser refugio para otros, porque cuando la presión aumente, habrá vecinos buscando estabilidad, familiares buscando consejo, amigos buscando dirección, y solo podrán encontrar refugio en hogares que ya lo establecieron. Gosen no se convirtió en lugar de luz en medio de la plaga de la noche a la mañana. Era territorio pactado desde antes. El arca no apareció mágicamente cuando comenzó el diluvio. Estaba lista. Revisó fe cuando escuchó el sonido de los muros cayendo. Ya había hecho pacto. Si no reaccionamos, podemos perder el privilegio de ser instrumentos de protección para otros. Y esto no es para generar culpa, es para generar decisión, porque aún estamos en tiempo de ajuste, pero ese tiempo no es indefinido. Hebreos dice: hoy, si oíscais vuestros corazones. El mayor peligro no es la tribulación en sí, es la dureza progresiva que impide escuchar la advertencia. Hay creyentes que han escuchado mensajes sobre preparación por años y siempre piensan, todavía hay tiempo. Pero el tiempo no se mide solo en calendario, se mide en disposición. Si no reaccionamos, perderemos sensibilidad espiritual, y la sensibilidad es crucial. Cuando las vírgenes insensatas pidieron aceite prestado, ya era tarde. No porque el esposo fuera cruel, sino porque el tiempo de preparación había pasado. Hay decisiones que solo se pueden tomar antes de que cambie la estación, y esta es una de ellas. No estoy diciendo que mañana todo colapsa, estoy diciendo que la temporada de estabilidad despreocupada está cambiando. Y cuando la temporada cambia, quien no ajusta pierde posicionamiento. Si no reaccionamos, perderemos tranquilidad interior cuando otros entren en caos. Y eso es profundo, porque la tribulación no solo probará infraestructura, probará convicciones, probará si nuestra fe estaba basada en comodidad o en convicción.
Si nuestra esperanza dependía de prosperidad constante o de presencia constante, si nuestro cristianismo era cultural o comprometido, no reaccionar ahora es arriesgarse a enfrentar después sin estructura. Y quiero hablar directamente al corazón de cada padre y madre que escucha esto. No esperen a que sus hijos vean caos nacional para enseñarles a orar. No esperen a que haya atención externa para hablarles de esperanza eterna. No esperen a que haya escasez para enseñarles dependencia de Dios. El entrenamiento espiritual es previo al escenario. David no aprendió a usar la honda cuando Goliat ya estaba frente a él. Lo aprendió cuidando ovejas en silencio. La autoridad pública nace en obediencia privada. Si no reaccionamos, perderemos oportunidad de fortalecer lo privado antes de que lo público se sacuda. Y aquí viene la confrontación final de esta parte. Muchos creyentes dicen que confían en Dios, pero viven como si el sistema fuera su proveedor principal. No es pecado usar el sistema. El problema es depender exclusivamente de él. Cuando Israel salió de Egipto, dejó atrás un sistema que parecía estable, pero aprendió a depender del maná diario. Dios está llamando a su iglesia a reentrenar dependencia, no dependencia irresponsable. Dependencia consciente. Si no reaccionamos ahora, podemos perder la serenidad que distingue al justo en medio de la tormenta. Y la serenidad no es negación de realidad, es certeza de fundamento. La tribulación no encontrará a todos iguales. Habrá diferencia y esa diferencia no será suerte. Será preparación, será obediencia, será altar restaurado, será unidad fortalecida, será autoridad ejercida, será pacto activo. Y aquí te dejo una pregunta que no puedes evadir. Si mañana la estabilidad externa se reduce drásticamente, tu hogar estaría espiritualmente estructurado para sostenerse. Porque lo que está en juego no es solo comodidad, es posicionamiento, es cobertura, es influencia, es paz. Y Dios está dando esta advertencia no para condenar, sino para proteger. Pero la protección se activa en obediencia y el tiempo de reacción es ahora. Ahora hemos llegado al punto donde el mensaje deja de ser advertencia y se convierte en instrucción. Porque Dios nunca revela un escenario sin entregar dirección específica. Nunca muestra vulnerabilidad sin señalar el diseño de protección. Y si hasta aquí hemos hablado de señales, alineaciones y riesgos, ahora debemos hablar con claridad sobre lo que el Señor está pidiendo que hagamos. Porque la pregunta ya no es si vendrán sacudidas. La pregunta es, ¿qué tipo de casas estarán firmes cuando lleguen? Y la respuesta no es ambigua, no es misteriosa, no es simbólica, es profundamente práctica y espiritualmente contundente. Dios está llamando a su pueblo en Estados Unidos a convertir cada hogar obediente en un refugio de pacto antes de que la presión aumente. No un refugio emocional, no un refugio psicológico, un refugio espiritual real. Y eso comienza con algo que muchos han descuidado, el altar doméstico. Durante generaciones pasadas, la mesa familiar era lugar de oración. El padre ejercía liderazgo espiritual, la madre guardaba la atmósfera del hogar, los hijos crecían escuchando escritura en voz alta. Hoy en demasiados hogares creyentes, la mesa ha sido reemplazada por pantallas, la conversación espiritual ha sido reemplazada por entretenimiento continuo y la autoridad espiritual ha sido diluida por distracción. La tribulación no será enfrentada con buena intención, será enfrentada con estructura espiritual. Por eso, la primera instrucción es restaurar el altar familiar. No me refiero a ritualismo vacío. Me refiero a establecer un momento diario donde la casa reconoce públicamente que Dios gobierna ese territorio. Oración conjunta, lectura bíblica, dirección espiritual clara, no es opcional en el tiempo que viene. Cuando el ángel destructor pasó por Egipto, no preguntó por nivel socioeconómico, buscó sangre en los dinteles. El refugio estaba marcado. Hoy la sangre de Cristo nos cubre, sí, pero la manifestación práctica de esa cobertura se refleja en hogares que viven alineados con ese pacto. La segunda instrucción es arrepentimiento territorial dentro del hogar. Esto es serio. Hay casas donde conviven fe declarada y prácticas que entristecen al espíritu. Hay puertas abiertas a través de entretenimiento, resentimiento, falta de perdón, hábitos ocultos, y esas puertas no pueden permanecer abiertas en tiempos de sacudida. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. No dijo, yo personalmente dijo mi casa. Eso implica orden, eso implica decisiones difíciles, eso implica conversaciones incómodas. Pero si queremos refugio en tribulación, debemos cerrar brechas antes de que el viento arrecie. La tercera instrucción es restaurar autoridad espiritual legítima.
Muchos padres han delegado completamente el liderazgo espiritual a la iglesia local, pero el diseño bíblico coloca la responsabilidad primaria en el hogar. El pastor equipa, el hogar sostiene. Cuando venga presión externa, los hijos mirarán primero a sus padres, no al púlpito dominical. Si en casa no hay dirección, buscarán afuera. Y Dios está diciendo, padres, levántense ahora. No con autoritarismo, con responsabilidad espiritual. La cuarta instrucción es fortalecer unidad familiar. La tribulación intentará dividir, generar tensión, amplificar diferencias. Si hay conflictos no resueltos hoy, serán explosivos bajo presión mañana. Perdona ahora, reconcíliate ahora, habla ahora, sana ahora, porque la unidad no se improvisa en medio del caos. El Salmo 133 dice que donde hay unidad, Dios envía bendición y vida eterna. La unidad es atmósfera de protección. La quinta instrucción es disciplina espiritual constante. No emoción ocasional, no fervor temporal, constancia, oración diaria, ayuno periódico, estudio bíblico intencional, escucha activa del espíritu. Porque cuando la presión aumente, no tendrás tiempo para aprender desde cero. Necesitarás operar desde entrenamiento previo. David no enfrentó a Goliat sin práctica previa. Lo hizo porque ya había enfrentado leones en secreto. La tribulación revelará quién entrenó en secreto. Y ahora quiero hablar algo muy específico y claro. Dios no está llamando a su iglesia a esconderse en búnkeres con miedo. Está llamando a su iglesia a convertirse en faros. Un refugio bíblico no es un escondite egoísta. Es un punto de estabilidad desde donde otros pueden encontrar dirección. En la tierra de Gosén había luz. ¿Para qué? No solo para Israel. Era testimonio para Egipto. Cuando el arca flotó, fue evidencia de obediencia en medio del juicio. Cuando Rahab fue preservada, fue señal de pacto en medio de destrucción. Tu casa no será refugio solo para ti, será refugio para vecinos, para familiares, para amigos que no saben dónde pararse cuando el suelo tiemble, pero eso requiere preparación intencional. No ocurrirá automáticamente por identificación cristiana, ocurrirá por alineación práctica. Y aquí quiero decir algo que debe quedar claro. No todos los hogares cristianos serán refugios si no se ordenan. El nombre no basta, la etiqueta no basta, la asistencia dominical no basta. El refugio se activa donde hay obediencia sostenida, donde hay humildad, donde hay arrepentimiento, donde hay autoridad ejercida, donde hay altar vivo. Y aquí viene la revelación central de este bloque. Dios no está marcando estados en Estados Unidos, está marcando casas. No está señalando regiones geográficas como inmunes. Está señalando hogares alineados. Puedes vivir en una ciudad grande y estar cubierto. Puedes vivir en zona rural y estar expuesto. La diferencia no será densidad poblacional, será densidad espiritual. Cuando la sacudida avance, habrá casas donde reina el pánico y habrá casas donde reina la paz. No porque no haya presión, sino porque hay fundamento. Jesús dijo que el hombre prudente edificó sobre roca. La tormenta vino igual, pero la casa permaneció. La roca no es ubicación, es obediencia a su palabra. Y aquí está la pregunta directa que debes enfrentar hoy. ¿Está tu casa edificada como territorio del reino o es solo un lugar donde creyentes viven individualmente sin gobierno espiritual conjunto? La tribulación no será enfrentada con improvisación espiritual, será enfrentada con estructura previamente establecida. Y Dios está dando tiempo ahora. Tiempo para ordenar prioridades, tiempo para restaurar altar, tiempo para reconciliar relaciones, tiempo para cerrar puertas, tiempo para ejercer autoridad, tiempo para declarar públicamente: esta casa pertenece al Señor. Porque cuando la oscuridad se intensifique, no todos reaccionarán igual. Habrá diferencia visible y esa diferencia comenzará en el interior del hogar, no en Washington, no en las capitales estatales, en la sala de tu casa, en tu mesa, en tu dormitorio, en tus conversaciones, en tus decisiones diarias. Y quiero que entiendas esto con total claridad. Dios no está despertando a su pueblo para que corra de un estado a otro buscando refugio físico. Está despertando a su pueblo para que convierta cada hogar obediente en territorio invadido por su presencia. Ese es el verdadero lugar seguro, no un código postal, un altar activo, no una ubicación estratégica, una familia alineada, no una infraestructura avanzada, una obediencia profunda. Y si hacemos esto ahora, cuando la presión aumente, no seremos movidos por miedo, seremos movidos por dirección. No reaccionaremos con caos, responderemos con autoridad.
No buscaremos refugio desesperadamente, seremos refugio, porque Dios siempre ha preservado remanentes y ese remanente no es definido por geografía, es definido por pacto. Ahora la decisión es tuya, ordenar hoy o improvisar mañana. Y la diferencia entre ambas opciones determinará cómo tu casa atravesará la tribulación. Ahora debemos mirar hacia adelante, no con especulación, sino con discernimiento. Porque después de entender las señales, después de aceptar la advertencia, después de recibir las instrucciones, viene una pregunta inevitable. ¿Qué pasará con los que se preparen y qué pasará con los que no? La Biblia siempre muestra contrastes, siempre revela dos caminos, dos respuestas, dos resultados. No porque Dios quiera dividir caprichosamente, sino porque la reacción humana ante su advertencia determina la experiencia futura. Cuando vino el diluvio, hubo quienes entraron al arca y quienes ignoraron la construcción. Cuando llegaron las plagas a Egipto, hubo casas con sangre en los dinteles y casas sin marca. Cuando Jesús habló de las vírgenes, hubo prudentes e insensatas. La diferencia no fue conocimiento, fue obediencia. Y así será en Estados Unidos cuando la presión aumente. Habrá hogares donde la atmósfera será de ansiedad constante, noticias encendidas todo el día, discusiones internas, temor amplificado, búsqueda desesperada de soluciones externas, padres inseguros, hijos confundidos, no porque no sean creyentes, sino porque no establecieron estructura antes del sacudimiento. Pero también habrá otro tipo de casas. Casas donde aun cuando haya incertidumbre externa, la mesa seguirá siendo lugar de oración, donde los padres hablarán con serenidad, donde los hijos percibirán paz real, donde habrá dirección clara en vez de caos emocional. Y esa diferencia no será casualidad, será fruto de haber escuchado cuando todavía había tiempo. Imagino el escenario. Imagina una interrupción más prolongada, no 4 horas, sino días, tal vez semanas, interrupciones en servicios, en distribución, en comunicación digital, confusión social. En algunas casas habrá desesperación, porque nunca entrenaron su fe para depender más de Dios que del sistema, porque nunca cultivaron unidad sólida, porque nunca restauraron autoridad espiritual doméstica. Pero en otras casas habrá una atmósfera distinta. No ausencia de dificultad, presencia de paz, porque cuando el fundamento está bien puesto, la tormenta no redefine la estructura. Habrá creyentes que correrán buscando estabilidad en lugares equivocados. Pensarán que la solución está en mudarse apresuradamente, en acumular sin dirección, en decisiones tomadas desde el miedo. Y habrá creyentes que, aunque ajusten con sabiduría práctica, no serán gobernados por pánico, porque el Espíritu Santo no produce confusión, produce dominio propio. En los días de presión el carácter será más visible que nunca. Los hijos observarán si sus padres realmente creen lo que predicaron durante años. Los vecinos notarán si la fe cristiana es solo discurso dominical o estabilidad real. Y aquí viene algo importante. Los hogares preparados no serán inmunes a dificultad. El arca flotó en el mismo diluvio. Gosén estaba dentro de Egipto. La diferencia no fue ausencia de contexto adverso, fue cobertura diferenciada. Eso significa que habrá tensión, habrá ajustes, habrá decisiones difíciles, pero la diferencia será que en el hogar preparado habrá dirección del cielo. Cuando otros se paralicen, habrá claridad. Cuando otros discutan, habrá unidad. Cuando otros entren en desesperación, habrá oración. Y esa diferencia atraerá personas. Vecinos tocarán puertas, familiares llamarán buscando consejo, amigos preguntarán, ¿por qué ustedes están en paz? Y ahí se revelará el propósito mayor. Dios no quiere solo preservar casas, quiere levantar refugios vivos en medio del sacudimiento. La tribulación no será solo prueba, será oportunidad. Oportunidad para que la iglesia vuelva a brillar con autenticidad. Oportunidad para que hogares que antes estaban distraídos ahora se conviertan en centros de intercesión. Oportunidad para que padres recuperen liderazgo espiritual. Oportunidad para que hijos vean fe real en acción. Pero también habrá consecuencias dolorosas para quienes desestimaron la advertencia, no porque Dios los abandone, sino porque ignoraron preparación. Habrá creyentes que dirán, nunca pensé que llegaría tan rápido. Habrá otros que dirán, escuché el llamado, pero lo postergué. La postergación es peligrosa cuando la estación cambia. Cuando las vírgenes insensatas salieron a buscar aceite, la puerta ya estaba cerrada, no porque el esposo fuera cruel, sino porque el tiempo de preparación había concluido. Y quiero hablar con claridad. La preparación espiritual no puede ser transferida de última hora. Tu vecino no puede prestarte su disciplina espiritual.
Tu amigo no puede prestarte su altar doméstico. Tu pastor no puede prestarte su vida de oración. Cada casa debe establecer su propio refugio, y en el momento de presión esa diferencia será evidente. Habrá dos narrativas en Estados Unidos, una narrativa de colapso emocional y otra narrativa de firmeza espiritual, una narrativa de desesperación colectiva y otra de dirección profética, una narrativa de miedo amplificado y otra de paz sobrenatural. La diferencia no será poder adquisitivo, no será afiliación política, no será ubicación geográfica, será alineación con el cielo. Imagino niños en hogares preparados viendo a sus padres orar en medio de tensión y aprendiendo que la fe no es teoría. Imagino jóvenes fortalecidos porque vieron a su padre ejercer autoridad espiritual con calma. Imagino matrimonios más unidos porque la presión los llevó a interceder juntos. Pero también imagino hogares donde la presión expone grietas no sanadas, donde el miedo amplifica resentimientos antiguos, donde la falta de dirección genera discusiones constantes y ahí se verá claramente quién edificó antes de la tormenta. Dios no está anunciando esto para producir fatalismo, está anunciando esto para producir decisión. Todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad, todavía hay margen para ajustar, pero ese margen no es eterno. Cada día que pasa sin ordenar el hogar espiritualmente es una oportunidad desaprovechada, y cuando la presión aumente, el entrenamiento previo marcará la diferencia. Los hogares preparados no vivirán en paranoia, vivirán en vigilancia activa, no reaccionarán con impulsividad, responderán con sabiduría, no se dejarán gobernar por titulares, serán gobernados por dirección del Espíritu. Y cuando otros pregunten dónde es seguro en Estados Unidos durante la tribulación, la respuesta no será un estado específico, será una casa específica, una casa donde Cristo gobierna, una casa donde el altar está activo, una casa donde la unidad fue fortalecida, una casa donde la obediencia fue priorizada, porque el único lugar verdaderamente seguro no será geográfico, será espiritual, y ese lugar puede existir en cualquier estado, en cualquier ciudad, en cualquier vecindario, siempre que haya alineación. La diferencia entre preparados y no preparados no será externa, será interior, y el fruto de esa diferencia será visible. Habrá temor en algunas calles, habrá paz en otras, habrá desesperación en algunas salas, habrá oración en otras, habrá caos en algunos hogares, habrá autoridad en otros, y esa diferencia comenzará hoy con decisiones pequeñas, con ajustes intencionales, con restauración de altar, con arrepentimiento real, con liderazgo espiritual asumido, porque cuando la tribulación avance, no todos los hogares reaccionarán igual y tú debes decidir en cuál categoría estará el tuyo. Hemos llegado al momento de la decisión, no al momento de la emoción pasajera, no al momento del temor momentáneo, sino al momento donde la revelación se transforma en obediencia concreta. Porque si después de escuchar todo esto no hay una determinación clara, entonces el mensaje solo fue información y Dios no está informando, está preparando. Ya entendimos algo fundamental. Los únicos lugares seguros en Estados Unidos durante la tribulación no serán estados específicos, ni ciudades estratégicas, ni regiones rurales aisladas. Serán hogares alineados con el diseño de Dios. Serán casas donde Cristo gobierna. Serán familias que decidieron ordenar antes de que el desorden aumente. Ahora, la pregunta ya no es teórica, es personal. ¿Será tu casa uno de esos refugios? Porque nadie puede decidirlo por ti, ni tu pastor, ni tu iglesia, ni tu cónyuge. La decisión comienza contigo. Hoy Dios está diciendo, no esperes a que el sistema tiemble para empezar a construir. No esperes a que haya escasez para restaurar el altar. No esperes a que haya tensión nacional para reconciliar tu hogar. No esperes a que la oscuridad sea más densa para encender la lámpara. La prudencia espiritual no es pánico, es respuesta anticipada. Imagínate por un momento el día en que las noticias anuncien algo más serio que un apagón local. Imagínate tensión sostenida, incertidumbre colectiva, interrupciones prolongadas. En ese día no tendrás tiempo para aprender desde cero cómo gobernar espiritualmente tu casa. Necesitarás haberlo practicado ya. Por eso la decisión es ahora. Hoy puedes comenzar a restaurar el altar familiar. Hoy puedes pedir perdón donde lo postergaste. Hoy puedes hablar con tus hijos sobre fe y no solo sobre religión cultural. Hoy puedes cerrar puertas que sabes que no honran a Dios. Hoy puedes asumir liderazgo espiritual con humildad y firmeza. Hoy puedes decir esta casa pertenece al Señor. No mañana, no cuando las cosas empeoren, hoy, porque la tribulación no encontrará iguales a todos. Habrá diferencia.
Y esa diferencia comenzará con decisiones invisibles que tomes ahora. Dios no está buscando hogares perfectos, está buscando hogares rendidos, no está buscando familias sin errores, está buscando familias que se alinean. No está buscando estructuras impecables, está buscando obediencia sincera. Y si decides hoy ordenar tu casa, el cielo responde. El Salmo 91 no es un poema decorativo, es una promesa activa para quien habita bajo la sombra del Altísimo. Habitar implica permanencia, no visita ocasional. La sombra no cubre al que pasa de vez en cuando, cubre al que decide permanecer. Por eso hoy te voy a pedir algo que no es dinámica digital, es acto espiritual consciente. Escribe esta declaración como decisión real. Hoy consagro mi casa. No lo escribas por emoción. Escríbelo si lo vas a hacer. Escríbelo si estás dispuesto a restaurar altar. Escríbelo si estás dispuesto a cerrar brechas. Escríbelo si estás dispuesto a liderar espiritualmente tu hogar. Escríbelo si decides que cuando la presión aumente, tu casa será refugio y no caos. Porque Dios está marcando casas en esta generación, no con pintura, no con geografía, con obediencia. Y quiero orar ahora no como predicador informando, sino como pastor intercediendo. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús presento delante de ti cada hogar que está escuchando este mensaje. Tú conoces sus debilidades, sus luchas, sus errores, pero también conoces su deseo de alinearse. Señor, activa ahora mismo convicción santa en cada corazón. Donde hay desorden, trae orden. Donde hay división, trae reconciliación. Donde hay apatía espiritual, enciende fuego nuevo. Levanta padres que gobiernen con humildad. Levanta madres que custodien la atmósfera espiritual. Levanta hijos que honren y aprendan. Marca estas casas con tu presencia. Que cuando la sacudida avance, haya paz en medio de la presión. Que cuando otros entren en pánico, estos hogares caminen en dirección. Que cuando el sistema tiemble, tu reino permanezca firme dentro de sus paredes. Haz de cada casa consagrada un refugio vivo, no para esconderse, sino para brillar, porque sabemos que no estamos llamados a huir, sino a permanecer firmes. Señor, que cuando se hable de lugares seguros en medio de la tribulación, el cielo pueda señalar estos hogares y decir, ahí hay pacto, ahí hay obediencia. Ahí hay refugio en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la decisión está delante de ti. No es un mensaje para admirar, es un llamado para actuar. El tiempo de estabilidad despreocupada está cambiando, pero el tiempo de edificar refugios espirituales está abierto. Y tú decides hoy si tu casa será uno de esos lugares seguros cuando la tribulación avance. Hemos caminado juntos por la advertencia, por la revelación, por la instrucción y por la decisión. Pero ahora quiero cerrar este mensaje llevándote a una escena futura, no para especular con miedo, sino para que entiendas el peso de lo que está en juego. Imagina que han pasado algunos meses. La estabilidad que conocíamos ya no luce igual. Hay tensión en las calles, hay incertidumbre en los mercados, hay interrupciones que antes parecían imposibles. No es caos absoluto, pero tampoco es normalidad cómoda. Es una presión sostenida. En algunas casas la atmósfera es pesada, las noticias están encendidas todo el día. Las conversaciones giran alrededor del miedo. Los padres no saben qué decir a sus hijos. Se percibe ansiedad constante. Cada nuevo titular provoca más angustia. No hay dirección espiritual clara, solo reacción emocional. Pero en otras casas, algo es distinto. No porque no sientan la presión, no porque no estén conscientes de la realidad, sino porque cuando llegó este momento ya estaban edificadas. En esas casas hay oración en la mañana y en la noche. Hay palabra abierta sobre la mesa. Hay conversaciones honestas, pero llenas de fe. Hay padres que dicen, estamos en las manos de Dios. Hay hijos que aunque preguntan no están dominados por el pánico porque ven convicción real en sus mayores. Y ahí se cumple la palabra que hemos repetido desde el inicio. Los únicos lugares seguros en Estados Unidos durante la tribulación no serán geográficos, serán espirituales, no serán señalados por mapas, serán reconocidos por el cielo. La diferencia no será ausencia de problemas, será presencia de fundamento. En esos hogares preparados, cuando haya decisiones que tomar, habrá dirección del Espíritu. Cuando haya ajustes que hacer, habrá unidad. Cuando otros reaccionen con desesperación, habrá serenidad. No perfecta, pero real. Y lo más poderoso es esto. Esos hogares comenzarán a convertirse en faros.
Vecinos tocarán la puerta no solo buscando ayuda material, sino buscando estabilidad emocional. Familiares llamarán, preguntando cómo pueden tener esa paz. Amigos que antes no prestaban atención, ahora escucharán con atención, porque cuando el mundo tiembla, la fe auténtica se vuelve visible. Y ahí entenderás algo profundo. Dios no solo te estaba preparando para sobrevivir, te estaba preparando para sostener a otros. La tribulación no es solo prueba, es revelación. Revela dónde estaba tu fundamento. Revela si tu fe era cultural o comprometida. Revela si tu casa era solo un lugar de descanso físico o un territorio espiritual gobernado. Y quiero hablarle directamente a los padres que escuchan esto. El día que tus hijos recuerden este tiempo, no recordarán los titulares exactos, recordarán cómo reaccionaste tú. Recordarán si gritaste o si oraste. Recordarán si te desmoronaste o si te mantuviste firme. Ese será el legado espiritual que dejarás. Porque la fe no se enseña solamente con palabras, se modela en crisis. Y si decidiste hoy consagrar tu casa, cuando llegue el momento de presión no estarás improvisando, estarás operando desde un fundamento ya establecido. Habrá diferencia entre los hogares que dijeron, algún día ordenaremos, y los que dijeron, hoy consagramos. La diferencia será visible, y ahora quiero llevarte aún más adelante. Imagina el momento en que todo esto haya pasado cuando mires atrás y recuerdes este mensaje. Habrá dos tipos de testimonios. Unos dirán, nos tomó por sorpresa, no estábamos listos. Hubo tensión innecesaria. Hubo discusiones que pudieron evitarse. Otros dirán, fue difícil, pero estábamos firmes. Nos unió más. Nuestra fe se fortaleció. Vimos la mano de Dios sosteniéndonos. ¿Cuál testimonio quieres tener? Porque ese futuro comienza con decisiones presentes. Y aquí hay algo que debes entender profundamente. Dios nunca busca asustar a su pueblo. Busca despertarlo. La advertencia no es amenaza, es misericordia anticipada. Si el Señor no amara a su iglesia en Estados Unidos, no estaría enviando mensajes de ajuste ahora, pero lo hace porque quiere que cuando el sistema sea sacudido, su pueblo permanezca. Porque hay un propósito mayor que simplemente atravesar la tribulación. Hay una iglesia que debe brillar en medio de ella. Hay un remanente que debe sostener esperanza. Hay hogares que deben convertirse en territorios donde el cielo toca la tierra. Y tú puedes ser parte de eso, no por perfección, por obediencia. Quiero cerrar hablándote con total claridad pastoral. No esperes a que las cosas empeoren para tomar en serio tu responsabilidad espiritual doméstica. No postergues conversaciones necesarias. No sigas tolerando desorden que sabes que debe corregirse. No sigas delegando lo que Dios te asignó directamente. Este es el momento. No mañana, no cuando sea más urgente, hoy. Porque el tiempo de estabilidad absoluta está cambiando, pero el tiempo de preparación está abierto. Y quiero que hagas algo más que escribir una frase. Quiero que esta noche, cuando termine este mensaje, camines por tu casa, sí, físicamente. Camina por tu sala, por las habitaciones, por la cocina y ora. Declara en voz alta, este hogar pertenece al Señor. Si hay algo que debe salir, sácalo. Si hay algo que debe restaurarse, restáuralo. Si hay alguien a quien debes pedir perdón, hazlo. Convierte ese acto en el inicio real del refugio. Porque el refugio no comienza cuando el caos aumenta, comienza cuando el altar se enciende. Y cuando llegue el día en que otros pregunten dónde es seguro estar en Estados Unidos en este tiempo, la respuesta no será un estado específico, será tu casa. Será ese lugar donde Cristo gobierna. Será ese hogar donde la paz no depende de titulares. Será esa familia que decidió obedecer antes de que la presión fuera insoportable. Y quiero terminar con una declaración que no es emoción, es convicción. La tribulación podrá sacudir sistemas, pero no podrá derribar hogares edificados sobre la roca. El viento podrá soplar fuerte, pero no podrá arrancar lo que fue cimentado en obediencia. La oscuridad podrá avanzar, pero no podrá apagar una casa donde el altar está vivo. Ahora la decisión está sellada en tus manos. Has escuchado la advertencia. Has recibido la instrucción, has visto el contraste, has entendido el propósito. Solo queda una cosa, caminar en obediencia constante. Que cuando el cielo mire sobre esta nación encuentre hogares encendidos. Que cuando la presión aumente haya casas firmes. Que cuando la tribulación avance, el pueblo de Dios no sea contado entre los que corren sin dirección, sino entre los que permanecen con autoridad.
Y que tu casa sea una de esas, no por mérito humano, por decisión espiritual. El tiempo de edificar refugios es ahora y tú ya sabes qué hacer.